Un gusto estar acá, muchos amigos, muchas gracias por venir. La parte protocolar la voy a saltear un poco para hacer un uso eficiente del tiempo. Está muy de moda hablar acerca de los valores de las empresas. Para mí es un orgullo estar después de Santiago. Le doy las gracias a la familia por haber confiado en un montón de cosas que voy a pasar a mostrar. Y esto es una empresa familiar y uruguaya. También es un orgullo para mí y sobre todo los valores que tienen detrás. Acá abajo quisimos, voy a probar esto que me dijeron que andaba. Acá abajo tenemos una frase que es tecnología de producción versus ejecución. Lo quiero aclarar antes porque para no entrar en cuestiones complejas, siempre hay que priorizar la ejecución frente a las tecnologías. Eso es una cosa que se repite a lo largo de todos estos años. En noviembre del año pasado, el señor Raúl Orestarazú nos dijo que acá de parte de la empresa no había que hacer nada. O sea que ahora voy a pasar a presentar nada. Esta gráfica es un poco lo que hablaba Santiago acerca de lo que venía de la empresa anterior. Con mucho trabajo, la empresa, los Urraburu confiaron en estos datos para seguir con el tema del riego. 2019, 2020, 2022 se completó incluso después del traspaso de la empresa. 2023 y 2024 lo que muestra es la producción bajo riego de las pasturas y la producción en secano. Lo que viene de la empresa anterior tiene un tamaño de muestra muy grande, son 13.200 hectáreas que fueron cortadas, lo que le da una precisión importante a los datos. Es una gráfica sobre la cual vamos a volver, pero es un poco lo que decía Santiago. A mí me gusta mucho una frase de Pablo Picasso que dice: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Continuamos trabajando acerca de la medición. Matías López, Mariana Abreu, un trabajo impresionante con esto. Y continuamos sosteniendo que lo que pasa con las pasturas bajo riego es que la variabilidad es muy grande con respecto es muy baja con respecto a lo que pasa en el secano. Las pasturas bajo riego crecen el triple en años secos de lo que crece el secano y crecen el doble o un poco más del doble en función de cómo se manejen en años normales. Después, esta producción se entrega con una calidad que es más pareja a lo largo del año y sobre todo hace difícil hacer visibles las diferencias entre las especies. Si bien siempre pasa que la festuca tiene un poco más de FDN que la alfalfa, en cuanto a la proteína, sosteniblemente se repite que la proteína bajo riego con las pasturas bien fertilizadas es muy alta y también más estable, a la vez que la FDN varía mucho menos con respecto al secano. Acá se puede ver estos efectos sobre marzo saliendo de lo que es el periodo estival en el tema de la proteína. El riego sostiene la proteína y la proteína viene muy baja por eventos de déficit hídrico y de lo que tenemos que hacer con la festuca, que es dejarla sin pastorear para poder generar la sobrevivencia de los macollos. En el riego nunca se deja de pastorear, se sigue con la rotación, se corta. El agua en el suelo hace que la temperatura del suelo no suba y eso hace que los macollos no mueran. Entonces se mantiene muy productiva. Acá lo que ven también en cuanto a la FDN alta clásica de la festuca seca o de las pasturas secas. Por supuesto que esto en secano, en alfalfa, no se da tanto, pero si la crisis hídrica es como la del 2022, pasa lo mismo, incluso sin volumen. No es menor sostener este tipo de porcentaje de FDN a lo largo del año. Estos son más de 500 análisis de calidad separados entre esos meses. También continuamos con estas medidas. Parte de análisis son del 2022 hasta análisis del último mes.
Después nosotros queríamos mencionar algo acerca de lo que entendemos que para todos los cálculos es muy importante, que es la superficie efectiva. Ya de paso mostramos un poco el mapa de lo que explicó Santiago en cuanto a las áreas y dónde están los equipos de riego. Pero bueno, este pilar para nosotros es importante porque de alguna manera nos tenemos que comparar entre los rubros y lo que entendemos que pasa generalmente, que hay determinados errores cuando vamos a las áreas. Por eso todo lo que van a ver de los números siempre es sobre área efectiva, que es el área azul, y los desperdicios, que es el área blanca. Pasa que tenemos áreas con mucha piedra que terminan siendo no sembrables y con muy poco crecimiento, que cuando nosotros nos comparamos con la agricultura, siempre digo que si en esta parcela uno planta maíz y hablas con una persona que se dedica a la agricultura, no te va a decir que rindió 1.500 kilos por hectárea. Te va a decir lo que rindió el monitor de cosecha en el área azul. Eso para nosotros es importante para no entrar en errores que a veces nos complican las comparaciones entre los rubros. Bueno, hago una pausa con el tema ya para el tema lechero y me parecía importante describir lo que es la ganadería en la empresa. 2.710 hectáreas, la mayor parte es campo natural, hay campo natural mejorado y 1.000 hectáreas perennes. Acá aclaro lo que es la rotación, lo que se busca es en las hectáreas de pasturas perennes llegar a una rotación del 15% con pasturas que duren 6 años, tratando de que este aporte del área de las pasturas sea para el corral y para los tambos. 72 hectáreas bajo riego, donde se ha hecho recría desde el 2022 y las producciones de carne marcan en el eje de los 1.000 kilos por hectárea. 252 kilos de carne por hectárea de toda el área efectiva ganadera, 91% de preñez en los últimos 3 ejercicios. Esto incluye la seca del 2022 y incluye manejos que no son del todo clásicos, debido a que lo único que hacemos de tete precoz es la categoría, de los 3 ejercicios solamente un año, en la categoría de inseminación a 15 meses de las vaquillonas. Recibió un destete precoz que justamente fue el año pasado. Peso al destete 210 kilos y bueno, y el rodeo de cría de carne son 1.350 vacas Angus y caretas. Lo que son los indicadores de la parte lechera, acá hay una barra bastante importante de tamberos conocidos y muy exitosos. Vamos a tratar de explicar los 3 ejercicios, breve porque no tenemos mucho tiempo. Comenzamos con una carga de 3.2 vacas por hectárea de plataforma, lo que nos llevó a producir leche a 37 centavos, con un precio promedio de 47 en el 2022-2023, lo que nos dejó 10 centavos libres para ingreso de capital. 2023-2024 tuvimos que bajar la carga debido a que la represa más importante del área lechera estaba en el nivel mínimo, seca. Tuvimos que parar de regar el 8 de febrero del 2023. Eso nos llevó a planificar un 2023-2024 con una carga un poco más baja. Nos bajó un poco el margen por litro, que bajó a 0,006, o sea, 6 centavos por litro. Un precio menor de la leche también nos complicó un poco. Y en el 2024-2025, donde aumentamos de forma importante la remisión, fíjese que estábamos en 3.400.000, pasamos a 6,5 millones y el 2024-2025 remitimos 9.200.000 litros en el año y volvimos a recomponer la carga. Parte de esta carga se compone de la sala que vamos a ver ahora, de las pasturas donde vamos a estar ahora, que es una sala que tiene 120 hectáreas efectivas, de las cuales 78 son bajo riego, el resto son en secano y tiene hoy en ordeñe 430 vacas. Estos datos es de la lechería del grupo, son 2 salas y en el fondo lo que consideramos más importante es que cerrar 3 ejercicios con un costo por litro que a nuestro gusto es de medio a alto. Somos tomadores de precio en la lechería y esto un poco nos preocupa, pero de alguna manera el margen por litro logrado estamos bastante contentos. Y bueno, consideramos que hay algunos pilares en los cuales nosotros seguimos mejorando.
y preocupados, y tengo que hacer algún agradecimiento acerca de lo que es. Nosotros integramos la red tecnológica sectorial, personalmente, que hemos sido durante muchos años, y tenemos mucho foco en tratar de potenciar lo que es la producción de sólidos por vaca, cosechando pasto. En este sentido, consideramos que la producción de lactancia en 305 días de 7.200 litros, que es el promedio que estamos logrando, está anclado en una mejora de los procesos, en una mejora en el control de la alimentación, y tenemos dos patas en este tema para seguir mejorando. Estamos muy enfocados en la parte genética y para nosotros es un orgullo haber seguido con lo que venía de la empresa en cuanto a lo que es el IEP. En el IEP somos miembros de MU, evaluamos nuestras vacas y la realidad es que, un poco evaluando esto que le decía de la red tecnológica, una pata muy importante que vemos en los ensayos del proyecto INIA 10.000 y en lo que pasa en el CRS es la eficiencia de conversión en kilos de materia seca a kilos de sólidos lácteos. Esto es difícil si bien tiene mucho que ver con el control de alimentación, tiene mucho que ver con cómo viene la parte genética de las razas y lo que uno usa. Hoy tenemos el 50% del rodeo de la recría ubicado en el 3% mejor de IEP, con un esfuerzo importante por este tema para tratar de seguir mejorando en esta línea. El tambo que vamos a ver ahora lo pasamos a cruzamiento con Jersey para tratar de potenciar este avance. Y también tenemos un foco y también, de alguna manera hablando, comimos rueda con el tema de Chilibroste en la facultad, acerca de poner el foco a tratar de digerir mejor la fibra que levantamos. Estamos utilizando este producto que permite mejorar la digestibilidad 30 horas de la fibra, como un mecanismo también de apaciguar un tema que es voz populi de muchos tamberos que dicen la festuca no es lechera aún y vamos para alfalfa. Bueno, vamos a seguir discutiendo de estas dos opiniones. Siguiendo un poco con esto para anclar lo que pasa con el pasto y ya metiéndonos en el eje de lo que es la jornada, estos 3 ejercicios nos entregaron la tonelada de pasto consumido por las vacas en el eje de los $48 por tonelada promedio, lo cual a nuestro juicio es bastante competitivo, y esto nos deja en la hectárea de vaca masa cosechando en promedio entre alrededor de 10 toneladas de materia seca por hectárea. Cuestión que en el proyecto INIA 10.000 logró en 2019 sin riego, y es interesante verlo, el potencial que tenemos. Pero bueno, después hacerlo a escala comercial con el tamaño un poco bastante más grande es un poco complejo. Estoy presentando un montón de cuadros con un montón de información que quedan de respaldo para todos los que quieran consultar y ver. Es una presentación que va a quedar para consultar. Me voy a concentrar en los promedios de ahora en más. Lo que queda a comparar es que esa tonelada de materia seca no podemos olvidarnos que mal o bien, si yo produzco en el área bajo riego el triple de lo que produzco en secano, para compensar eso, porque la vaca puede caminar determinada distancia, no puede caminar la que yo quiero, debo comprar algo. Y no puedo dejar de mencionar que un kilo de pasto de buena calidad, si uno hoy lo sale a comprar al mercado, lo que tiene que conseguir es una ración. Una ración que hoy vale $280 por tonelada. Digo porque es muy fácil comparar lo que es pasto con maíz, que vamos a entrar un poco más adelante, pero quiero dejar esto en la mesa. Bueno, esto es un malón de datos que no vamos a entrar en detalle, pero queda de respaldo. Lo que sí les quería mostrar, este es el total del área de la plataforma bajo riego de la empresa, que está ordenada de mayor producción a menor producción y el promedio de bajo. Esto es todo lo que está bajo riego de todo el grupo, de las 2 salas. Son 249,9 hectáreas y acá tienen la columna, como decía al principio, hectárea efectiva y hectárea total. Eso está medido, como decía, de los mapas. Y en el fondo el dato que me quiero quedar de esta gráfica es que la parada 1 va a ser sobre la festuca que está en mitad de tabla, esta festuca que vamos a ver en el 2024 año calendario, no el ejercicio, produjo en el eje 18.000 kilos.
Y la segunda parada que vamos a ver es la alfalfa 931 que produjo en el eje de 21.000 kilos. Esto es lo que da el promedio del área bajo riego y acá tenemos lo mismo pero en secano. Quiero remarcar que los dos datos son del 2024. Es un año y que es calendario. 1 de enero, 31 de diciembre. Promedio del área en secano, de 8.580. Acá van a ver que hay renovaciones de ryegrass igual y ryegrasses de primer año. Y bueno, un poco acá les hice un resumen de lo que son por edad de las pasturas. La producción promedio ahora agrupada por edades y las hectáreas que corresponden a cada edad. Esto quiere decir, esta barra quiere decir que las pasturas de 3 años, que son 29 hectáreas en el área de plataforma, produjeron 21.213 kilos. Esto más que nada la alfalfa de la parada 2 en todo lo que es la mitad del pivot. Y así sucesivamente. ¿Qué es para destacar de este cuadro? Que el 70% del área bajo riego produjo 20 toneladas de promedio y que el 67% del área tiene más de 8 años. Esta es una gráfica que, bueno, me gusta mucho y lo que hace es graficar la tasa de crecimiento de lo que mostré en secano a lo largo del año, del 1 de enero al 31 de diciembre. El riego, a mí podría hablar sinceramente 2 horas de esta gráfica, pero me voy a quedar con algo bastante interesante, que es esto, las pasturas de más años son las que logran mayor tasa de crecimiento en el verano, porque se da un equilibrio de paspalum y en invierno algo de ryegrass. La festuca continúa produciendo año tras año, más allá de que el paspalum y algo de gramilla aporten verano. Y las vacas consumen eso, producimos leche con eso, y de alguna manera es interesante. Estas dos gráficas vienen al caso de lo que vamos a ver para adelante, porque en el fondo lo que nosotros nos mueve el sistema es la media, y esa media, esa tasa de crecimiento media de la plataforma depende específicamente de la proporción de riego y secano que tenga. Obviamente de que lo que logre en riego y lo que logre en secano, que va a depender de lo que haga. Y esa es otra cosa interesante. Cuando uno mira estas tasas de crecimiento y cuando uno viene a este cuadro, uno entiende que las pasturas que tenemos acá abajo, generalmente nosotros le podemos echar la culpa a un montón de cosas, pero en el fondo termina siendo culpa nuestra. El eje de mejora de esto consideramos que está acá abajo y que cuando uno empieza a desglosar todos estos datos que le mostré acá, empieza a entender por qué. En la parada de la festuca, cuando miren la tasa de crecimiento, van a poder ver alguna cosa que vamos a charlar en la parada de este tema. Y bueno, un poco acá, algo que me parece sumamente importante, que es lo que determina la capacidad de carga de los sistemas, es algo que yo, jorobando, le he puesto hashtag que verdeo la festuca. No es que ame la festuca, pero la realidad es que es una especie que sostiene producciones invernales bajo riego que superan al secano, porque tiene una capacidad instalada de intercepción de luz que es generada en el otoño, que si fuese en el secano no la tengo. Entonces, capturo luz y en el fondo, si ustedes, voy a citar a Fernando, que debe estar por ahí, Fernando Latanzi, me decía el otro día, Nacho, esa curva es como la curva de radiación. Y en realidad lo que hay que tener bajo riego es algo verde, lo más perenne posible y que capture radiación todo el año. Lo que yo digo y me llama la atención es que nosotros no podemos medir la eficiencia del uso del agua del maíz, como muchos colegas dicen, como el atributo que hace que determinemos qué vamos a regar. Porque la eficiencia del uso de agua del maíz el 15 de abril, ¿cuál es? El 15 de mayo. La eficiencia del uso del agua de la C3 en media estación es mayor porque el maíz no está. Entonces, esto pasa con las pasturas y tenemos que tener cuidado en algunos análisis que tenemos. De hecho, voy a citar a Santi, que le robé una frase que él dice mucho de destrucción de valor,
Y pongo una mía que es #capturar la variabilidad, que es lo que hemos tratado de estar haciendo estos 3 años, que es tratar de decir, bueno, hoy he estado muy lindo, muestro los números con el novillo a $5 y qué números son. O la leche que mostré ahí estaba a 43 centavos, 44 centavos, ayer bajó Fonterra 4%, y cuánto va a valer en marzo del año que viene, no sabemos. Tenemos que trabajar sobre costos. ¿Qué costos implica la destrucción de valor de una seca? En esta gráfica está intrínseco y les quería mostrar que conclusiones del 2019, muchas son de que no, el riego no vale la pena, porque fíjate que las producciones en secano y bajo riego son muy similares, sí, pero en el 2019, ¿qué nos pasó? Pasó que veníamos de un 2018 con 1000 milímetros de lluvia efectiva, y en el 2019 tuvimos también 1000 milímetros de lluvia efectiva, que eso es más de la media del año en 2 años consecutivos. Eso es lo que hizo que se emparejara el riego y el secano. Entonces, ¿qué pasó el año siguiente? Fíjense que nosotros en la transparencia anterior habíamos hablado de 45% de variación del riego y el secano, y el coeficiente de variación de la lluvia en Uruguay es de 65%. El suelo nos ayuda, pero el pasto termina hablando de lo que pasa con el agua. Aquí vemos 2022, un año seco en el medio, el 20, el 21 también, que no está en las mediciones, porque no tenía demasiada calidad de medición. Pero el 2022 se destruye la capacidad de producción bajo riego. Y si ustedes ven los cuadros anteriores, que no voy a volver porque no tenemos mucho tiempo, si ven la producción de los 8.500 kilos que les mostré en la lista de todas las parcelas en secano, esos 8.500 kilos se componen de pasturas de 1 año y 2 años. Porque en el secano, acá en el 2022, se nos murió casi todo el secano. Entonces, esto es destrucción de valor. Y si yo no tuviera el riego, ¿cómo hago? Digo, hay herramientas y nadie dice que no, y se puede hacer porque hay productores que lo sortearon también sin riego, pero es más difícil capturar la variabilidad. Me tengo que apurar. Acá para los lecheros desglosé un poco lo que es la alimentación de las vacas, 21 kilos de materia seca promedio por vaca, y este es el porcentaje. Y realmente les estoy mostrando 51% de la dieta pasto, 49% concentrado. Esos 8 kilos de pasto están validados de 2 formas. Una son los cortes del pasto disponible y otro es lo back calculation, como lo hace Línea, como hacen los productores en producción competitiva, que es toda la energía que le doy a las vacas, le resto lo que compré, lo que entró al sistema, y la diferencia es pasto. Por los 2 caminos llegamos a los mismos resultados. Son 10.000 kilos de consumo de materia seca por hectárea, parte de ese pasto es cosechado por Silopac en primavera, por más de que tengo 3 vacas por hectárea, y parte de ese pasto, la mayor parte de ese pasto lo levantan las vacas. Por otro lado, la empresa también hace, porque lo necesitamos, silo de maíz. Y acá viene una comparación que es interesante, que es, si yo comparo los $48 por tonelada de lo que me salió el pasto con $135 por tonelada que me termina saliendo el silo de maíz planta entera dentro de la bolsa, sin desperdicio, estoy comparando $135 con 48. Pero el tema más importante que como disparador que quería hacer antes de ir a las paradas es, ¿qué es lo que estoy comparando? Estoy comparando pasto con silo de maíz. Pasto bajo riego, silo de maíz bajo riego, es verdad. Acá tengo los 2 costos, el 135 bajo riego y el 170 de secano. Pero tengo que comparar riego con riego y secano con secano. Y eso, todos los ensayos y las mediciones que hay de riego de pasturas en tambo implican que uno no sabe cuánto termina saliendo realmente o cuánto termino produciendo de leche por hectárea en el riego. Es una tarea que a mi gusto en algún momento lo va a hacer el Línea. Nosotros no lo podemos hacer porque es casi imposible de medir. Nosotros tenemos un sistema que tiene riego en 60% del área. El otro 40% es secano. Entonces, ¿cómo se les ocurriría poder comparar peras con peras? La única forma que yo entiendo es que si yo tengo las hectáreas de la vaca masa repartidas de esta manera, secano, riego, promedio vaca en ordeña, 410 hectáreas en las 2 salas, 536 hectáreas de vaca masa. Yo tengo la producción de pasto medido por corte con tijera,
tengo la producción promedio ponderada y de alguna manera digo, bueno, si estas hectáreas produjeron esta tonelada de pasto, la tonelada de pasto que produje las divido y las pondero. En el fondo, ¿esto qué quiere decir? Que el 40% del área de secano produjo el 23% del pasto, de toda el área de la plataforma, y el 60% del área de bajo riego produjo el 77% del pasto. Entonces yo, si en realidad entiendo que el pasto es lo que más me mueve el número de resultado económico del tambo y de la ganadería, y posiblemente del agro entero, si yo divido lo que son los 10 centavos por los litros de vaca masa que produjimos y le asigno al secano lo que es del secano y al riego lo que es del riego, en realidad el ingreso de capital, que en promedio da $1.726, se distribuiría de esta manera. El riego, lo que es lechería bajo riego, o sea, esta forma de estimar el ingreso de capital, que es ponderando los kilos de pasto que produjo el secano y el riego, la lechería exclusivamente bajo riego estaría entregando esto para poder llegar al promedio. Este dato es bastante interesante para nosotros. De hecho, continúo con el análisis en decir, la clave de esto, sin duda, son las 18,7 toneladas del riego, que es lo que me hace en un ponderado alto, y también la clave es que llovió en el secano y pude producir 8,5 toneladas, porque en el 2022 esto no pasó, produjo 4,6. Entonces, ¿por qué pasa esto? Santiago decía hoy que es difícil, que depende del equipo humano, y sin duda, como dije al principio, y por eso lo dije al principio, la ejecución siempre está por delante de la tecnología, porque sin ejecución no tengo nada. Pasa porque en realidad el sistema que tiene 14 años de lechería, si uno ve a los registros, que fui a los registros a buscar lo que es el análisis promedio del 2009, estos 502B o 54 que tienen 116 de índice de Coniat, el 54 y 502B, todos saben, 88, han venido mejorando en lo que es fósforo a la razón de 1 ppm por año, en lo que es materia orgánica cerca de 0,10 por año. El pH se ha mantenido, acá hay un montón de cosas en cuanto a lo que hicimos con la fertilización, el tipo de fertilizante, el tipo de fósforo que usamos, los encalados, porque si no es complejo. No nos podemos olvidar, y no puse ningún dato, lo van a ver en las paradas, que para producir 18 toneladas, 19 toneladas de materia seca de pastura, necesito el nitrógeno. Entonces, si yo utilizo 500 kilos, 400 kilos de urea por hectárea por año, el pH lo tengo que controlar, tengo que poner cabeza para eso, porque si no me desmadro con el tema. Eso un poco es lo que decía Santiago acerca de la agricultura. Si yo hago pasturas y pongo 400 kilos de nitrógeno para explotar lo que es el riego y después hago un maíz en la rotación, ese año me voy como a 1.100 kilos por hectárea de urea y eso me saca de partido. Entonces, un poco el origen de esto, ¿cuál es? Y rápido. Acá tenemos, para que quede de registro, calendarizado el aporte del estiércol de las vacas, que en su mayoría va con las vacas a la parcela, pero en otro porcentaje lo lleva a la estiércolera o lo lleva al sistema de efluentes. Son 4.000 kilos de materia seca de estiércol por hectárea que aporta este sistema, y cuando uno lo pasa al equivalente de fertilizante, son en el entorno de $220 por hectárea por año que las vacas llevan a la parcela. Para terminar, les quería mostrar en relación a todo esto los dos mapas de lo que son las salas, porque entiendo que es un potencial de la lechería bajo riego poder achicar un poco los tambos y poder ganar escala para ser más eficiente, debido a que si yo produzco el triple en un área y la vaca camina una distancia determinada, como tengo el triple de pasto, puedo tener el triple de vacas o el doble de vacas. Y eso de alguna manera para los predios moderados a chicos es un potencial a explorar. No todo el mundo puede regar, no todos los campos son regables, ya lo sabemos, pero considera importante este dato. Y bueno, estando terminando, también hemos hablado mucho de cuestiones técnicas, pero lo de la ejecución depende con quién la hagas. Estas dos salas tengo el orgullo de seguir trabajando de hace años con Giovanni Giacosa y Germán Sanner,
que quiero felicitar frente a todo el mundo. Y un poco resumiendo, rentabilidades, objetivos acerca de lo que dijo Santi, no le podemos pedir extremada rentabilidad al agro, pero la realidad es que el costo de oportunidad del dinero, muchas personas del agro no lo ponen arriba de la mesa y es importante porque nosotros como agrónomos es difícil entender que podamos diseñar negocios que estén apuntando a menos del 5% de rentabilidad sobre activos totales. Es mi opinión. Manejo de stock de reservas de forraje, hablamos de riego, pero eso sigue valiendo para toda el área. El otro día le decía, no me acuerdo a quién, en el total del área del campo es imposible poder regar donde yo quiero. Lo mejor es poder adecuar el riego a los mejores lugares para que sean regados. La empresa, el foco que está poniendo, más allá de estos buenos resultados de la lechería, es en avanzar sobre el riego para producción de carne, por diversos motivos, pero uno de los que hemos más discutido es el tema del gigantismo, porque es compleja la producción lechera. ¿A qué escala ganadera equivale una hectárea de lechería de este sistema? Es una cuestión opinable, pero sin duda estamos hablando de que la complejidad es cerca de 10 veces más por hectárea. El aumento de la cría sobre campo natural, entendemos que para poder capturar la variabilidad, el campo natural nos entrega una estabilidad y una resiliencia que no sé si todos la valoramos en su justa medida. La empresa está extendiendo el área sobre campo natural y manteniendo el campo natural para producir terneros. La mejora continua, Ricardo, un ex jefe, estaba todo el día con esto y bueno, de eso se trata, seguir mejorando y aprendiendo. Y bueno, balance tecnológico entre las áreas es lo que decía un poco Santiago, que no tengo nada para agregar, que es realmente lo que es el control del pasto, el control de los procesos que la lechería tiene, ha mejorado a la ganadería, mejora la agricultura y hay mucho para aprender. Y bueno, también de alguna manera balancear y tratar de cuidar el suelo cubierto todo el año, es tratar de apuntar a bajo impacto ambiental y lo que decía Albanel, que anda por ahí también, uno hace una represa y si uno tiene los cuidados necesarios, se llena de patitos, se llena de... La realidad es que la biodiversidad, si uno cuida el ambiente, es muy, muy valiosa. Muchas gracias.